Yo voy a hablar sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, una historia de solidaridad femenil en busca de sus derechos políticos y de ciudadanía. En un encuentro internacional sobre la izquierda mexicana del siglo XX, es imprescindible hablar de las mujeres, en tanto que la historia puede y debe aprenderse desde el mirador en donde convergen y se relacionan mujeres y hombres en sociedad, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra, regulares o no convencionales. La historiografía generalmente silencia a las mujeres, debido a que los relatos se construyen históricamente por varones, con referencias a lo público como inherente a los hombres, a lo masculino, y en donde no hay espacio para que ellas intervengan y expliquen su actuación. Se les ha suprimido reiteradamente sin ser reconocidas como actoras de la historia. Presento a continuación un texto referido al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, instituido en 1935. Esta ponencia es solo una parte de una investigación más amplia que me ha conducido a reflexionar sobre procesos sociopolíticos y culturales en cuyos mecanismos predomina la lógica patriarcal, machista y androcéntrica que las sociedades arrastran desde hace siglos y que con inequidad y desigualdad afectan directamente a las mujeres. Gracias. Con la hegemonía y el liderazgo de mujeres comunistas, destacando la figura de María del Refugio García Martínez, mi muy querida Cuca García, se instituyó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer como la culminación de luchas femeniles intensas y como el esfuerzo colectivo femenil de envergadura nacional que logró el despertar de las conciencias femeninas en favor de reclamos en términos de educación, salud, empleo, etcétera, pero sobre todo para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos políticos y de ciudadanía. El Frente, si bien resultó una experiencia breve, es ejemplo de solidaridad colectiva femenil en los años 30 del siglo XX, en un medio agresivo contra el género femenino y en una sociedad desigual y marcada por la violencia. Fundación y objetivos del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En 1935, el impulso de la militancia femenil comunista, concentrado en la Comisión Permanente de Mujeres Obreras y Campesinas, llamó a todas las organizaciones femeninas a organizar el Frente Único, levantando ya con mayor claridad la demanda de las mujeres, los derechos civiles y políticos. El 28 de agosto de ese año surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer mediante una asamblea efectuada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, aunque su erección formal se realizó hasta el 11 de octubre de ese mismo año de 1935. El Frente se constituyó como un movimiento femenil masivo con más de 25 organizaciones adherentes fundadoras, con representación de las más variadas tendencias ideológicas y credos religiosos. Entre las 75 delegadas reunidas, destacaron comunistas, feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del Partido Nacional Revolucionario, callistas y cardenistas. Al mismo tiempo, y por sus peculiaridades, su integración debió conciliar posturas divergentes y hasta contrapuestas
evidenciadas en los congresos femeniles de años anteriores. La plataforma aprobada, una vez integrado el Frente, se configuró con base en 19 puntos, entre los que sobresalen la lucha contra la carestía de artículos de primera necesidad, contra los descuentos a los sueldos y los salarios de las mujeres, por el aumento de los sueldos y los salarios de las mujeres trabajadoras, por la jornada de 8 horas de trabajo, contra el fascismo y la guerra imperialista y por el amplio derecho de voto para las mujeres. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano, en el marco de la línea estratégica del Frente Unitario, se vio obligado a reconocer y avalar el trabajo de las comunistas. Cito: tenemos que hacer notar aquí que las compañeras de la Comisión Permanente han trabajado sin descanso por hacer comprender a las delegadas la importancia de la organización del Frente Único. Nosotros reconocemos en el trabajo de la Permanente un serio esfuerzo de las mujeres de izquierda para luchar con mayor éxito por las demandas más vitales de las mujeres, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en México. Reconocemos también que ellas han demostrado alguna capacidad y más que todo su gran deseo de trabajar, y que lo realizado hasta hoy constituye ya un pequeño éxito, por lo que esperamos que se sentirán estimuladas y redoblarán sus esfuerzos para cristalizar todo este trabajo en un poderoso frente único de mujeres que luchen no solo por demandas económicas, sino contra el imperialismo, la guerra y el fascismo. El Frente puede ser conceptualizado como un organismo femenil de carácter masivo y unitario, surgido a partir de un pacto solidario con determinación incluyente, interpartidista e interclasista, y como la expresión del movimiento femenil mexicano más relevante de la primera mitad del siglo XX. Nació con fuerza inédita, no solo por el espíritu cardenista de movilización popular, sino también por su denuedo en englobar a mujeres de todas las corrientes políticas y sociales, en consonancia con las directrices del Frente Único, así como por su vinculación estrecha con los objetivos estratégicos de la Internacional Comunista. Por sus características, fue en esencia una singular alianza de organizaciones políticas y llegó a ocupar un lugar protagónico en el escenario político nacional, a pesar de que sus afiliadas carecían de derechos de ciudadanía. Para Cuca García, el Frente era resultado de una visión más amplia y el esfuerzo continuado de un buen grupo de mujeres que ha puesto en movimiento varios miles de mujeres en México. El Frente hizo activismo entre sectores populares femeninos, tanto urbanos como rurales, y pudo desarrollar un programa a favor de las mujeres, aunque de manera dispar en distintos puntos del país, aprovechando coyunturalmente las condiciones políticas y sociales que conllevaron la puesta en marcha del gobierno cardenista con una definición clara a favor de las mayorías. Pero no solo por eso, también por la línea trazada y el soporte del Partido Comunista, al reconocer que por primera vez se instalaba una agrupación masiva de mujeres. De tal manera, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer logró una estructura orgánica vinculada con el movimiento de masas de la época y llegó probablemente a reunir en sus filas a unas 500,000 afiliadas, agrupadas en unas 800 organizaciones locales y regionales, funcionando en distintos ámbitos políticos y con multiplicidad de demandas sociales, modestos talleres de costura, granjas pecuarias, apoyos agrícolas, centros escolares, mejoras salariales, seguridad social, etcétera, cuyo punto de enlace y convergencia fue la protección, el bienestar y la manumisión de la mujer y su reivindicación en la vida pública,
La esencia de sus objetivos quedó plasmada en el lema de la organización: por la liberación de la mujer. Internamente, en la base del conjunto femenil, había jóvenes estudiantes y profesoras en interacción con comunidades rurales, así como mujeres en las ligas ejidales campesinas, que a su vez fundaron de manera específica ligas y uniones de defensa y acción femenina. También se integraron obreras y sindicalistas de la CROM, la CTM y otras agrupaciones gremiales. En las áreas urbanas, de igual manera, las empleadas domésticas, trabajadoras de distintos rangos, oficinistas, burócratas y profesionistas participaron activamente por encima de sus orígenes y orientaciones políticas y religiosas. Se constituyeron filiales del Frente a todos los niveles y organizaciones sectoriales y regionales femeniles de todo el país buscaron su afiliación. Los argumentos de fondo de todas las organizaciones constituidas coincidían de manera explícita o implícita en acudir a todos los medios posibles para su mejora económica, base de su progreso social, intelectual y moral. Cito: tratando a todo trance de sacudir los prejuicios, combatiendo la inercia, la indiferencia y despreciando el ridículo, arma que los cobardes esgrimirán contra la actitud de las mujeres revolucionarias. En este escenario, la figura y la personalidad de Refugio García fueron relevantes en el liderazgo de la corriente hegemónica comunista al interior del Frente, aunque paradójicamente las comunistas en el PCM no excedieran más allá de unas 500. Pero el alcance y el predominio comunistas en la dirigencia del Frente se refleja muy claramente en la carta de la delegación del PCM que asistió al 7º Congreso de la Internacional Comunista realizado en Moscú en julio de ese año del 35. La misiva fue dirigida al Comité Central del partido y recomendaba ampliar el Frente Único de Mujeres incorporado al Frente Popular. Y no solo eso, sino que planteaba que el PCM debería tomar, cito, una posición definida y categórica de apoyo al voto femenino, exigiendo que se convierta en realidad organizando a las mujeres para el ejercicio del voto. Aunque desafortunadamente en la realidad de esa coyuntura y en lo que vendría después, a futuro, realmente el Comité Central tomó muy poco en cuenta esta última proposición. En contraste, las lideresas como Cuca García y Consuelo Uranga compartieron puntos de vista acerca de la definición del Frente, cito, como el ala femenil del Frente Popular Mexicano, porque en el programa del Frente de las Mujeres existen las demandas básicas del Frente Popular Mexicano con 3 metas comunes a consumar: la lucha contra la reacción, la lucha contra el imperialismo y la liberación de nuestro país, naturalmente respaldadas por otras demandas de carácter femenino. El reto fue muy grande, pues se les planteaba a las mujeres entablar una contienda directa y bifurcada a través de 3 ejes directos: contra las fuerzas regresivas, contra el intervencionismo norteamericano y a favor de la soberanía y la autodeterminación nacional. En estos términos, las posiciones de Cuca y sus compañeras comunistas debieron anteponer a sus demandas de género la estrategia unitaria del Frente Popular impulsado por la Internacional Comunista. Estos giros implicaron contradicciones e insuficiencias en sus planteamientos, porque su problemática estrictamente femenina quedó en muchos sentidos, en último término, al no poder hacer patente su condición de mujeres en la sociedad patriarcal, ni focalizar su particular opresión. A pesar de instituirse como una organización de gran calado
y de contribuir de manera notoria e inédita al impulso de la visibilidad militante femenil, insertándola en la esfera pública, el Frente no logró concretar en distintos planos la meta de la emancipación femenina. Es sabido que Cuca García compartió las responsabilidades ejecutivas del Frente con mujeres muy activas, pero de distintos signos ideológicos y políticos, a la manera de una coordinadora colectiva. Debe destacarse la Comisión de Educación que tuvo la organización femenil y que estableció una declarativa denominada Principios Feministas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, más como acuerdos básicos para la acción de las mujeres que como acuerdos políticos, y con un sentido y ánimo de dignidad, solidaridad y autodeterminación femenil para llevar a cabo sus objetivos con posiciones igualitaristas. El derecho de las mujeres al sufragio, así como votar a las y los candidatos de su preferencia y presentarse como candidatas en los procesos electorales, fue una demanda de promoción pública que tomó importancia poco a poco hasta convertirse en el eje de su acción política, en la medida en que se presentaban señales positivas por parte del gobierno cardenista al mostrar interés en otorgar dicha petición. Por lo tanto, fue su principal bandera en el contexto de los procesos políticos y electorales del periodo, amén de su lucha contra la carestía, el incremento salarial y la jornada de 8 horas, todo ello como parte de su ideario de participación en la esfera pública y laboral. Para dar mayor solidez a la exigencia de las mujeres de ser reconocidas como sujetos de derechos políticos, el Frente creó el 20 de enero de 1936 el Consejo Nacional del Sufragio Femenino. A lo largo de ese año y los siguientes, las mujeres masivamente protestaron por el alza de los precios de los productos de primera necesidad, asunto que pegaba negativamente a sus familias para sostener su economía, y que el Frente asumió como parte de sus demandas, integrando comités de barrio para conseguir la reducción en el costo de las mercancías en la Ciudad de México. De igual manera, las manifestaciones exigieron se reconociera a las mujeres su derecho al sufragio mediante la reforma constitucional. En el marco de las movilizaciones, el periódico La Prensa se acercó a Cuca García para entrevistarla y con una concepción igualitarista de las funciones del Frente, aseguró que, la cito, las demandas y plataformas del Frente tienden en todo a apoyar tanto a la mujer que trabaja como a la que se dedica a su hogar, y para ello empieza a demostrar sus actividades en pequeños casos que pueden encaminar sus pasos por un camino real y eficiente. Defendemos a nuestras compañeras cuando son injustamente despedidas de sus trabajos, buscando la manera de reponerlas y en otros casos, en la medida de nuestras posibilidades, vamos creando a la mujer un ambiente más amplio en donde pueda adquirir conocimientos que la vayan capacitando para la lucha por una vida mejor. Refugio García insistió en acrecentar la inclusión de las mujeres en todos los espacios cívicos y políticos de la sociedad y afirmó durante la entrevista que el Frente estaba dispuesto a luchar, cito, hasta conseguir íntegros nuestros derechos civiles. Comprendemos que antes de formar ciudadanas hay que formar la sólida conciencia de esas mismas ciudadanas. Pero los objetivos del Frente y la decisión personal de Refugio para llevarlos adelante se toparon con numerosos obstáculos. La mentalidad rancia, atrasada y obcecada de los políticos, que por supuesto se ostentaban como revolucionarios, hacía añicos los objetivos del Frente. Así lo confirmó Cuca García
al comentar que la mayoría de los gobernadores ponían todo lo que estaba de su parte para impedir que las mujeres se organizaran. La declinación del frente. En la difícil coyuntura del año de 1940, una única aspiración prevalecería en las mujeres del frente, quienes esperaban que con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión, finalmente se concretase la reforma constitucional para el reconocimiento del voto femenino que no se había logrado durante el régimen de Lázaro Cárdenas, que presionado por políticos y líderes sindicales y convencido de que los sufragios de las mujeres le podrían dar el triunfo a la oposición almazanista, dio marcha atrás sin concretar la declaratoria oficial. Pero una vez llegado Ávila Camacho al Poder Ejecutivo Federal, ni él mismo como presidente, ni los legisladores escucharon la demanda en favor del voto para las mujeres y se confirmó tristemente que el apoyo ofrecido durante el proceso electoral lo único que consiguió fue paralizar las demandas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, sobre todo aquellas que insistían en los plenos derechos ciudadanos de las mujeres y las que exigían su equidad social, laboral y económica. Conforme avanzaron los años 40, el nuevo orden mundial, producto de la posguerra, que propugnaba la alineación de México con su vecino del norte y la modernización al estilo de las democracias del mundo libre, así como las restricciones impuestas por el gobierno de la Unidad Nacional Avilacamachista en función de un ejercicio del poder sin estridencias revolucionarias, impactaron de distintas maneras en la disolución y desaparición del Frente Único. Por su parte, el Partido Comunista atravesó por una severa crisis y su cordón umbilical ideológico estratégico con la Internacional Comunista también cesó con la eliminación en 1943 del Partido Mundial efectuada por la Unión Soviética. Así, todos los sostenes que de distintas maneras habían estado detrás del proyecto feminista más apreciado y querido de Cuca García llegaron a término y el Frente acabó por desaparecer. Las decisiones políticas tomadas por hombres al más alto nivel de la estructura gubernamental, sobre todo en lo concerniente a no reconocer los derechos de las mujeres, terminaron por desarticular buena parte del empuje femenil del periodo antecedente. En abono a ello, se aunó la desvinculación de los distintos grupos femeniles y sus desencuentros políticos e ideológicos y hasta de antipatías más subjetivas. Por ende, la euforia femenil prevaleciente de los años 30 fue reconducida y mediatizada en gran medida por el aparato del Estado a lo largo de las siguientes décadas. Así, se cerró un ciclo coyuntural en el que las mujeres, solidariamente empoderadas, buscaron instituirse y visibilizar plenamente su estatus como ciudadanas. Muchas gracias. Creo que fue en 2007, a propósito de un acontecimiento que en Alemania se llamó el caso Nuremberg, la ciudad, nada que ver con los juicios de 1945, que Günter Grass hizo una afirmación que causó mucha discusión, ya murió el año pasado, pero fue algo así. Decía él, en 2007, si la izquierda quiere ser solvente, es decir, si quiere realmente proponer cosas que sean realizables en este tremendo contexto de globalización, de depredación política que vive la sociedad contemporánea, tiene que partir de un hecho fundamental, que no cuenta hoy en día
frente al capitalismo actual, a diferencia de lo que pasó en el siglo XX, con alternativas al capitalismo. Este es un hecho, decía él, fundamental. Todo lo demás sería retornar a una política utópica. Es decir, la izquierda, eso no significa que no pueda seguir actuando, por supuesto, ni mucho menos, pero debería partir de ese hecho. Y bueno, es interesante dónde lo dijo, ¿no? El caso de Nuremberg fue así. Como todas las ciudades alemanas, le ha surgido una ciudad medio perdida ahí, donde viven los emigrantes africanos, turcos, etcétera, vietnamitas, que durante años han tenido que soportar cosas tremendas, como que estos hipernacionalistas se metan en las casas, las quemen, maten gente, bajo la displicencia total de la policía. Es decir, Nuremberg tiene una parte, como muchas otras ciudades alemanas, que vive textualmente bajo un estado de excepción molecular. Estado de excepción es la policía ha decretado que la gente ahí no tiene derechos, punto, ¿verdad? Le pueden hacer lo que sea, matar, etcétera, no pasa nada absolutamente. Y con los años, sí, ya en 2007, después de soportar mucho tiempo, protestas, etcétera, lo que hicieron fue lo que hicieron también los franceses. Trataron de territorializar el lugar donde viven para decir, aquí no entra nadie que va a venir a hacernos algo que la ley, de alguna manera, no responde frente a lo que nos están haciendo. Y empezaron, como en París, a quemar coches. Y es interesante, claro, quemar coches y enfrentarse con la policía de Nuremberg y a exigir la destitución, algo tremendo en Alemania, del jefe de la policía de la sociedad. Es decir, una suerte de desafío directo, así lo consideró la opinión pública alemana, de lo que significa la estructura del Estado mismo, ¿verdad? Si no se trataba de simplemente quitar un mal policía, algo así, sino después de muchos años de tolerar esa situación insoportable para los migrantes, decían decir, este territorio es nuestro, nosotros lo gobernamos, aquí hacemos justicia, la policía no se mete, etc. Lo mismo en París, en la banlieue, es decir, la rebelión de los barrios contra la República. Eso fue tremendo, porque duró 3 meses. Y entonces, claro, la prensa decía, bueno, ¿ahora qué les da? Porque quemar coches, un movimiento lúdico, como a finales del siglo XVIII, enloquecidos, la gente ha perdido toda razón política, etc. Se han hecho muchos estudios y la cosa no es tan distinta. Lo que estaban haciendo al quemar coches era demarcar el territorio, donde la policía cesaba simplemente la protección de los habitantes, les quitaba toda seguridad política, legal. Y era auténticamente territorio de nadie. Y esa famosa revuelta de los barrios contra París, que tuvo un efecto contrario, porque de ahí surgió ni más ni menos Sarkozy, es decir, un representante de centro-derecha, pero se ha estudiado con mucho detalle, y era una revuelta social para tratar de proteger los sitios donde los migrantes vivían, no solo del acoso, olvídense del acoso, sino de una violencia absolutamente ilegal, respaldada incluso por la estructura policíaca francesa misma. Pero esta no es la única revuelta de ese estilo que ha sucedido. Es interesante que Günter haya dicho, frente a una revuelta que cuestionaba la forma del Estado en Alemania, miren, lo que están cuestionando es el capitalismo. Es curioso la asociación casi inconsciente que hizo. La verdad es que desde 2007 en adelante, hemos visto, yo creo que un cincuentenar de revueltas en todo el mundo, muy distintas, de muy diversa índole. Les voy a mencionar algunas de las que ustedes seguramente pues, han visto en la prensa, porque han sido absolutamente espectaculares. Por supuesto que la de Tottenham. Tottenham estuvo mucho más difícil, porque Tottenham igual, es decir, barrios de migrantes tratando de marcar un territorio, no tanto para autogobernarse, sino para impedir que fuesen territorios exentos absolutamente de derechos y de protección por parte de las instituciones del Estado, no solo las policíacas, sino las médicas, etc. Ahí se puso mucho más grave porque la policía se metió al barrio y lo que hizo el barrio fue salirse e invadir la zona comercial de Tottenham. Ese asunto duró 2 semanas,
ocupó, ¿no? Y claro, en la prensa era algo lúdico, bandidos primitivos, es decir, una versión totalmente como de zozobra sobre revueltas de hambre, etcétera, para nada, es decir, bastante bien planeadas, acordadas, etcétera. Podemos seguir. Tahrir, Egipto. Eso es mucho más que una revuelta, es una insurrección, es decir, eso derribó no un Estado, pero un gobierno entero, es decir, derribó a mitad de la historia de Egipto, 50 años de historia de Egipto. Por cierto, por más que han sido envueltas por los medios bajo violencia, etc., todas estas cosas han sido relativamente pacíficas desde el punto de vista de sus protagonistas, queman coches, no gente, nada que ver con las revoluciones de 1848, de 1812, donde hacían barricadas, etc. En absoluto, ¿no? Son auténticas rebeliones civiles, que claro, si llega la policía, como en Ferguson, etc., pues tienen que de alguna manera autoprotegerse, pero no hay ninguna actitud como en el siglo XIX, siglo XX, de iniciar algo violento general para nada. Tahrir, pues es tremendo, porque eso duró varios meses, fue una reconstitución de la sociedad egipcia en su conjunto, y es mucho más que una rebelión, mucho más que un movimiento. Los griegos, desde 2006, todo lo que pasó en los últimos 6 meses, que vimos este fatídico espectáculo de cómo el Eurogrupo volvió a englobar a la sociedad griega, es inconcebible sin lo que hace 30 años hubiéramos llamado una revolución. Es una revolución, textualmente. Cayeron 3 gobiernos griegos locales, los sindicatos, comunidades urbanas se levantaron, reorganizaron sus ciudades, hicieron nuevas comunas, tejidos, etc. Lo que está detrás de ese drama que se jugó a principios del año, sobre el cual vamos a hablar, es mucho más que una rebelión, es la constitución de un poder dentro de la sociedad griega. Lo pueden ver en el internet, un poder dada la depredación económica, ese nuevo estado de excepción económico que impuso Europa desde el 2009, sobre el cual hay que hablar. Se construyeron redes médicas de autocuidado. Es muy impresionante lo que pasó en la mitad de Atenas y en una buena parte de Grecia. Turquía, la revuelta de los parques, voltearon de cabeza la estructura del poder nacional. Básicamente no cayó un primer ministro, cayó una estructura de Estado en Turquía, ¿verdad? Igual estas rebeliones civiles, etcétera. Podemos venir aquí a Ferguson, Baltimore, ni hablar, eso es tremendo lo de Baltimore. Eso sí adquiere un nivel de violencia. Bueno, ahí se fue a la Guardia Nacional. Pero bueno, no solo tenemos estos momentos dramáticos donde la gente exige cosas muy centrales, hoy vamos a pasar a eso. Occupy Wall Street, ¿no? Occupy Wall Street es un movimiento donde ni más ni menos, es que uno de los primeros movimientos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que enfrenta directamente valores del capitalismo en sí. No es que fuese una alternativa al capitalismo, pero tiene al capitalismo como su centro, digamos, de acción. Indignados en España, nuestro 132 más o menos, pero sobre todo Ayotzinapa. No hemos reflexionado todavía en absoluto en el principal aporte de Ayotzinapa, fue el Estado. Fíjense en el tamaño del gesto, porque eso no es una consigna, eso no es un problema. No, los movimientos sociales son como kafkianos, es decir, necesitan un gesto muy concreto que empiece a derruir, ¿verdad?, al orden lentamente frente a la sensación de un abismo. Claro, el movimiento ha cedido y todo eso, pero esta idea de que alguien puede decir fue el Estado en su conjunto y hay gente que va a la calle y se moviliza, va a ser, por supuesto, contabilizado por el orden en los próximos años. Bueno, lo que les quiero decir, básicamente, es que hoy no deberíamos compartir la opinión de el buen escritor Günter Grass. Yo creo que sí han surgido, desde 2007 a la fecha, un conjunto de movimientos absolutamente nuevos que parecen movimientos, yo los llamaría ahorita de ruptura, voy a llamarlos de una política destituyente, de auténtica ruptura.
Pero lo interesante de estos movimientos es que no es que a alguien se le haya ocurrido una consigna tan abarcante como fue el Estado o como el cuerpo policíaco debe desaparecer, etc. Consignas que hacen que el movimiento entre en una confrontación de blanco y negro, como estamos acostumbrados casi en el siglo XX. Esto no es invento de unas cabecitas. Eso lo descubren los movimientos en el momento en que avisoran que les da legitimidad frente a las sociedades, ¿no? Esta idea de provocar una ruptura general con la sociedad, es decir, aquí no se trata de simples reformas, sino de vamos a negociar la posición. Es otro mundo, se trata de movimientos, en el siglo XX les hubiéramos llamado revolucionarios, por supuesto. Hoy, yo no me atrevería, por supuesto, a llamarlos así, porque ellos mismos no se han llamado así, ellos mismos no se han llamado. Es más, son muy raros porque surgen, tienen una intensidad tremenda, conmueven a toda la sociedad y no logran después mantener su politicidad como al menos lo hacían muchos de los movimientos de ruptura del siglo XX. Pero lo que sí hacen es esto. Desde los años 90, toda la idea de una ruptura radical con este orden global, este sistema financiero, se convirtió en una auténtica utopía, ¿no? Desapareció del mapa de las opciones. Era como la posibilidad de lo imposible. Lo interesante de estos movimientos, que van por todo el mundo, en México estamos llenos de ellos, en Guerrero, las comunidades, en Chiapas, voy a enumerarlos ahorita unos cuantos. Lo interesante de estos movimientos es que van al revés. Eso de la posibilidad de lo imposible siempre suena como un poquito utópico, ¿no? Ellos comienzan allí en la imposibilidad de lo posible, que es el momento más interesante para el surgimiento de movimientos que no son contestatarios, porque tienen sus propios poderes instituyentes. Llamémosle de poder destituyente así general. ¿Qué significa esto de la imposibilidad de lo posible? Cuando la gente se empieza a preguntar por qué todo lo que es posible en realidad resulta imposible. ¿Por qué no puedo mandar mis hijos a una escuela digna? ¿Por qué todo este sistema de hospitales, etcétera, no sirve para mí? ¿Por qué estoy desempleado, etcétera? No, es decir, eso de la posibilidad de lo imposible es siempre utópico, pero el momento cala cuando la gente dice, ¿por qué lo posible me resulta a mí imposible? ¿Por qué lo posible me resulta a mí imposible? Este es el momento interesante en donde se gesta un nuevo tipo de politicidad, que es lo que yo creo que nos alentaría a no pensar ya como Günter Grass en 2007. Es decir, que en los últimos 7 años han surgido alternativas, sí constitutivas, a lo que es el orden del Estado, de la economía global, neoliberal, etc. Yo creo que no quiero utilizar la palabra revolucionario porque, insisto, ninguno se ha atribuido, igual ese concepto pertenece al siglo XX, no sé, igual vendrá después. El concepto de revolución ha sido muy raro, ¿eh? El concepto es de Aristóteles y describe ese ciclo griego en donde se pasa de la monarquía a la oligarquía, después a la democracia, ¿no? Esta cosa que tenían los griegos de que no podían estabilizar y siempre circulaban sus formas de gobierno. Aristóteles dice, esto es un movimiento revolucionario. Después aparece en palabras de los astrónomos el concepto de revolución, Kepler y compañía, la revolución de los planetas, y Kepler lo toma precisamente de Aristóteles para decir, algo se mueve por encima de nuestras cabezas, por encima de nuestras voluntades. Regresa a la política en manos de Locke en el siglo XVI para describir la rebelión de Cromwell y después a manos de los franceses en 1689. Entonces, el concepto de revolución es muy raro porque va y viene, se archiva, se desarchiva, hay que tener cuidado. Pero por lo pronto, ninguno de estos acontecimientos se ha definido como tal. Yo por eso les llamo, aunque digamos, movimientos de una política destituyente, es decir, porque no son movimientos reformistas en absoluto,
no se imaginan a sí mismos negociando, porque lo que negocian es prácticamente innegociable, ¿verdad? Pueden ser cooptados, pueden ser absorbidos, pero el centro que les ha dado legitimidad en la sociedad no parece necesariamente, para mi gusto, a final de cuentas, negociable. Un poco, es decir, ¿qué significa esto para la izquierda? A ver, un poco de historia, muy breve. En el siglo XX, hasta los años 80, para mi gusto había 4 formas de hacer política, ¿no? Es lo que dice Badiou. Una, la forma compulsiva, el fascismo, un sistema de cero respiración, el enemigo debe ser excluido, etc. La otra, siglo XIX, siglo XX, la contraria, la política revolucionaria. Apertura, multiplicidad, autoorganización, etc. Con el gran dilema de la política revolucionaria del siglo XX, que muchas veces sacó un socialismo de Estado que sería imperdonable hoy en día. Pero esas eran las dos. Y en medio había esta izquierda que negociaba su estatus en el sistema, absorbía energías de los movimientos, los representaba, los abandonaba cuando tenía que dejarlos, y una derecha también liberal que se fue acostumbrando a los modos del parlamentarismo. Este centro grande que creció mucho en los años 90, ese centro que da consigo la democracia liberal, yo el término democracia liberal lo empezaría a retraer poco a poco. Es una oligarquía parlamentaria. En el siglo XVII surge el concepto de una monarquía parlamentaria, la monarquía inglesa, un régimen híbrido muy interesante que dio estabilidad al Estado absolutista durante 200 años. Cuando los revolucionarios franceses quisieron hacer su revolución, querían hacer algo como en Inglaterra. Nunca pensaron en que iban a acabar haciendo lo que acabaron, con el rey, con la aristocracia. Eso pasó con los acontecimientos. Esto es una oligarquía parlamentaria. No, entonces, incluso el concepto mismo de democracia, para lo que está hoy, yo lo empezaría a replegar un poquito, porque coarta toda la noción de lo que ha sido, al menos en la tradición occidental, la idea de lo político como acción, como capacidad de intervenir, no como esos espectadores que cada 6 años depositan el voto y no tienen ya ningún control sobre lo que pasa con sus decisiones. Bien, entonces, había estas cuatro espacios, ¿no? Claro, el espacio de la gran contradicción, donde se jugaba la política de alternativa en el sistema, para teóricos como Carl Schmitt, era el centro finalmente. Se hacía todo para impedir que esto pasase. Pues, si hay un estado de bienestar en los años 20, es para impedir que se vuelva, sí, a lo de 1921. Si surgen las grandes soluciones autoritarias del siglo XX, como en Chile, etcétera, son también para cortar esto. Insisto, en los últimos 20 años, hasta 2007, 2008, lo que se desvaneció del panorama era esta cuarta dimensión, la cuarta dimensión desconocida, esta política destituyente que, para mi gusto, ha vuelto a surgir en la última década aproximadamente, en formas muy nuevas, no tiene nada que ver con el siglo XX, pero sí coloca a la izquierda frente a un dilema, que es la reposición de una izquierda ligada a la reproducción del sistema con una izquierda que busca su ruptura. Este es un dilema que había desaparecido durante un buen rato y que fuimos, por supuesto, testigos de lo que pasó con eso en el siglo XX. Tiene otras connotaciones, son movimientos antisistémicos que buscan la recomposición de la comunidad, están ligados a veces a contingencias nacionales, como el caso de Grecia, el problema de la no austeridad, la no economía. Pero por su duración, por el hecho de que llevan 12, 14 años en la escena, yo me temo a avanzar la hipótesis de que se trata de un fenómeno bastante profundo y de que este sistema, que parecía no tener salidas algunas, ha empezado a producir derrames, a veces chicos y a veces muy contundentes, como lo que pasó en Turquía, como lo que ha pasado en Europa, en la misma Grecia, por más que haya sido replegado o derrotado ahí el movimiento,
que vislumbran ya la posibilidad de pensar en los límites de algo que parecía no tener límites, que es esta versión global de la reproducción del capital. Es todo. Gracias. Bueno, en concreto en esta mesa tenemos una temática tan extensa, historia, política, sociedad, género, desigualdad. Da cuenta de lo que es el término de izquierda, lo abarcante, lo abierto que son sus problemáticas, pero eso pues efectivamente a mí me puso en un predicamento, que es lo que había que decir en esta tarde. Decidí un poco arbitrariamente que quería centrarme en dos cuestiones que desde mi perspectiva se ven reflejadas en el quehacer de las izquierdas en nuestros tiempos, que siendo aspectos, digamos, históricos de la conformación de las condiciones en las que se enfrentaron lo que llamamos las izquierdas en México, son cuestiones que se han modificado y que sin embargo dejan su impronta, su huella. Es así que entiendo que revisar a las izquierdas del siglo XX es pensando en el fortalecimiento, el desarrollo, el empuje de unas izquierdas en el siglo XXI. Bueno, en primer lugar quisiera decir que todas las fuerzas, una cosa bastante sencilla pero que solemos olvidar, es que todas las fuerzas, movimientos, partidos y organizaciones diversas que emanan de la lucha social y que podemos identificar en la amplia y diversa gama que implican las izquierdas, y aquí quiero insistir en que hablo en plural, creo que aunque sabemos que lo son con frecuencia, nos traiciona el inconsciente y las quisiéramos unificadas o únicas, y no lo son. Son siempre en plural, lo han sido toda su vida y lo seguirán siendo. Estas fuerzas, esos movimientos, de esto que ha hablado Ilana hace un momento, son resultado, en primer lugar, de las grandes contradicciones y conflictos que atraviesan a las sociedades desde el advenimiento de la llamada modernidad. Una modernidad capitalista, ciertamente, pero a la vez de historias particulares, por lo tanto azarosas, en las que esa modernidad penetró y desplazó las anteriores formas de organización social. Se hace por lo mismo indispensable recuperar la especificidad de esa historia que marca distintivamente a las izquierdas en cada lugar o espacio nacional, así como las concretas condiciones en las que éstas actúan, aunque siempre mantengan también rasgos comunes, cualidades mundiales, no solo porque una de sus características específicas es, al menos desde mediados del siglo XIX, que se trata de una corriente política que logró, como ninguna otra en la historia, una expansión y articulación en prácticamente todo el planeta, sino porque los acontecimientos que la han impactado son sin duda de esa naturaleza global siempre. En esa intersección de lo nacional y lo mundial es en la que se han moldeado las izquierdas por más de un siglo y lo que produce las complejas condicionantes que definen su situación y sus posibilidades actuales. Indudablemente, los procesos que han vivido las diversas expresiones de las izquierdas en México no pueden ser analizados al margen de la situación de esa amplia corriente en el mundo entero. En particular, es necesario destacar la situación de crisis que desde hace al menos 2 décadas y media ha afectado a todas las izquierdas, producto
de una serie de derrotas efectivamente acotadas y en procesos que no son para siempre. Efectivamente esto que echaron muchas campanas a vuelo diciendo que había terminado o que se negaba por completo las posibilidades de una izquierda a modo de la que se había vivido en el siglo XX. De todos modos, estas 3 derrotas hay que tenerlas presentes. En primer lugar, la del movimiento obrero y sindical de los años 70 del siglo pasado, movimiento que vertebró a las izquierdas desde mediados del siglo XIX. En segundo término, el fracaso que sufrió la socialdemocracia europea, dando lugar al ascenso de la derecha thatcheriana y reaganiana, y en el caso de América Latina, la ola de golpes militares que permitieron la introducción sin trabas de las políticas neoliberales, y finalmente el derrumbe del llamado socialismo real, con lo que el capitalismo no solo contó con amplios mercados donde expandirse de inmediato, sino que logró la fuerza política e ideológica que le permitió enseñorearse en prácticamente todo el planeta. Resultado de esta crisis múltiple, las izquierdas han sufrido en estos años pasados una severa pérdida de referentes ideológicos y programáticos. Se han quedado en particular sin respuestas frente a muchas grandes y sustanciales cuestiones referidas a la manera de superar el capitalismo y las características de la sociedad cuyo propósito sea emancipar al ser humano. Las grandes organizaciones políticas y sociales que construyeron las izquierdas en tenaces luchas a lo largo del siglo y medio han sufrido estos años importantes transformaciones. Incluso han desaparecido, o bien han quedado reducidos a pequeñas fuerzas con escaso peso político. En su lugar han surgido nuevas organizaciones que muchas veces son más bien frentes electorales, con estructuras organizativas laxas y casi siempre con referentes ideológicos difusos y programas políticos de corto alcance. Por su parte, los sindicatos y otros agrupamientos gremiales de los trabajadores están sumamente debilitados y la tendencia a la desafiliación se mantiene sin freno, aún ahí donde los trabajadores han emprendido importantes luchas en defensa de sus derechos. La ausencia de un proyecto de largo alcance que las articulara llevó a sectores importantes de las izquierdas, sobre todo las más orgánicas constituidas en los partidos políticos, al pragmatismo más fútil, desdeñando toda elaboración teórica y programática. En este ambiente aparecen y se reproducen con facilidad los fenómenos de corrupción, burocratismo y anquilosamiento de las organizaciones que en otros tiempos representaron auténticos instrumentos de la lucha política de los trabajadores. En muchas situaciones, esto ha producido desencuentros entre las izquierdas presentes en instancias institucionales y los movimientos de lucha que continuamente se producen. En medio de un deterioro generalizado de la política, las izquierdas se han enfrentado en particular a la dificultad de sostenerse como una corriente claramente diferenciada. La concepción pragmática de la lucha política, como hemos señalado, es sin duda uno de los obstáculos mayores. Confinadas al aquí y a la ahora, por su incapacidad para ver el largo plazo, en búsqueda ilusoria de encontrar soluciones viables a los problemas que aquejan a una ciudadanía indiferenciada, fuerzas de izquierda que han logrado posiciones de gobierno o de representación pública terminan en no pocas ocasiones aplicando políticas similares a las de la derecha neoliberal. No obstante, de estos malos tiempos, algunas de las izquierdas también han ido aprendiendo a reconocerse en su diversidad y dadas las adversidades sufridas por todas ellas, poco a poco han aflorado puntos de confluencia que les han permitido conformar una corriente alternativa mundial que pugna por poner freno al capitalismo de nuestros días y en particular a las políticas neoliberales impuestas. Particular relevancia han tenido sin duda el movimiento que con el lema "Otro mundo es posible"
ha conjuntado una gran diversidad de expresiones sociales y políticas anticapitalistas en diversas partes del mundo. Las varias reuniones del Foro Social Mundial dan cuenta de la rica diversidad, la amplitud y fuerza movilizada que reúne este espacio, aunque por momentos estas características hayan generado ciertos conflictos. Es de mencionar en particular el aporte que en esta dirección de ese movimiento ha dado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, en forma paulatina, el debate entre diversas concepciones de las izquierdas se ha reanimado, adquiriendo nuevos términos a partir del abandono de cerradas y por tanto estériles diferenciaciones ideológicas que durante todo el siglo XX dieron identidad a sus diversas expresiones. Pero quizá lo más importante es que las izquierdas han ido encontrando nuevas formas y agrupamientos para su acción, con frecuencia empujadas por poderosos movimientos que renovaron los programas y propuestas, los contenidos discursivos e incluso el lenguaje y los símbolos, como fue también en su momento el caso del zapatismo mexicano, neozapatismo. Frente a la percepción generalizada de que no se tenía capacidad de ofrecer alternativas más allá de los marcos establecidos por el nuevo capitalismo en boga, así que lo que restaba era oponerse a los procesos devastadores que ya se hacían sentir. En esta fase de resistencia se han hecho visibles nuevos y diversos sectores que en su acción muestran múltiples formas para abrirse camino en momentos en los que se establecía una democracia restringida a partir de la dictadura del capital financiero. Esto explica por qué en buena parte de los países latinoamericanos se produjeron estos años importantes movimientos sociales y políticos que de diversas formas y por muy diversos medios han cuestionado y logrado girar el rumbo. Ahora bien, en ese marco general de crisis mundial de las izquierdas, digo yo, y de resistencias y luchas de importante alcance, sobre todo en América Latina, México ha aportado elementos de gran relevancia en la reconfiguración general de esas fuerzas y al mismo tiempo experiencias de contradictorio signo. Este ha sido uno de los países de la región en los que, en el marco de su creciente dependencia con Estados Unidos y en general con el capital transnacional, se ha realizado con ingente vigor las transformaciones neoliberales que no han producido la reacción política necesaria para revertirlas, pese a haber producido una serie de crisis económicas que han polarizado escandalosamente la distribución de la riqueza en el país. Pero el conjunto de mutaciones que implicó el nuevo esquema privatizador que hubo en México, mucho más allá de un adelgazamiento del Estado, lo que aquí significó fue modificación de las formas de dominio. Aquí ese proyecto ha implicado el resquebrajamiento de la forma que adquirió el sólido Estado que emanó de la contienda revolucionaria de hace un siglo, lo cual provocó un cambio profundo de las formas de dominio tradicionales en el país, al establecerse, entre otros elementos, una nueva y diferente relación entre los representantes del gran capital y la burocracia estatal. Es este proceso el que desde hace más de 2 décadas, casi 3, abrió paso a una profunda inestabilidad y más aún una degradación política frente a la cual se han producido un sinfín de luchas y gigantescas movilizaciones sin que se haya logrado, por desgracia, darle salida. En suma, podemos decir que desde el punto de vista político, México ha vivido una importante cantidad de procesos en forma sumamente compleja y contradictoria. Desde hace años es un país en el que existen posibilidades de grandes cambios que hasta ahora, una y otra vez, se han visto frustrados. Circunstancia esta que provoca, por un lado, que las izquierdas hayan tenido un despliegue e incidencia inusitados en su historia y, por el otro, se viva con intensidad los peores elementos de descomposición. Como bien advertía Lenin,
al que la izquierda del siglo XX solía citar y que ahora hay que redescubrir. Decía Lenin, cuando ocurre que la situación de un país se muestra madura para transformaciones de gran alcance, pero los elementos que representan lo más avanzado de esos cambios no tienen la fuerza suficiente para llevarlos a cabo, entonces la sociedad entra en descomposición y esa putrefacción se prolonga a veces por decenios. Es ahora evidente que la sociedad mexicana ha entrado desde hace años en ese prolongado estado de descomposición y sin embargo se resiste, pelea de una y mil maneras por detenerla y pese a todo logra expresar sus potencialidades transformadoras. Es esto lo que presenta enormes retos, pero también posibilidades inciertas que obligan a profundizar en el análisis de las causas y los procesos que los generan. Hay una especie de urgencia que conmina a la acción eficaz, unitaria y sobre todo contundente de las izquierdas mexicanas, pero al mismo tiempo hay en el camino demasiadas taras que no están encontrando solución. Muchas gracias. Buenas tardes. De antemano un saludo a la mesa, a las doctoras, al doctor. El auditorio de parte de Marcos Leonel está delicado de salud. Él es una persona exageradamente responsable, difícilmente falla en estas cosas y se siente muy apenado de no poder acompañarnos. Nos mandó, digamos que medio texto y unas instrucciones, y es a lo que voy a proceder. De la amplia propuesta contenida en el título de esta mesa, recojo la relación de la historia con la política. Es así porque el tema que nos proponen con el título Historia, Política, Sociedad, Género, Desigualdad, es tan amplio que admite casi todo. Sin embargo, enseguida del extenso título, en la introducción que el programa da para esta mesa, se afirma que la diversidad de corrientes y tendencias dentro de la izquierda confluyen en un punto: la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias. Me parece que es una reducción que estrecha las perspectivas de la izquierda y del tema. La reducción se reitera al señalar que las condiciones actuales en materia de derechos humanos hacen necesaria una revisión de las estructuras políticas y una defensa conjunta de los avances. La realidad obliga a ser más categóricos. En México hay una crisis de los derechos humanos, pero no solo es eso. Es todo el régimen político impuesto por el PRI lo que está caduco, mortalmente enfermo. Es hoy el principal problema político que merece amplia atención por toda la izquierda y los demócratas de convicción. Menciono solo algunos aspectos de esa crisis del régimen político. 1. La pobreza de representatividad política que produce el sistema electoral, el desprestigio creciente de las autoridades electorales y de los partidos. 2. El escamoteo y vaciado de contenidos de los derechos ya reconocidos de los mexicanos. 3. El actual régimen político incita y protege la corrupción de funcionarios públicos, de empresarios y hasta involucra a partes de la población. 4. Ha permitido la expansión del crimen organizado, de la violencia criminal, de la impunidad de corruptos y delincuentes de toda la haya. 5. Por el contrario, se nulifica la autonomía y la democracia interna de los sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos sociales, y se acosa, criminaliza y reprime a dirigentes sociales independientes. Nuevamente, la prisión y el crimen político contra los disidentes y opositores gana espacio. 6. La vil mercantilización de los medios de comunicación. Se abusa de la propaganda como instrumento del poder. Se ejerce la censura informal, presupuestal y administrativa. Así se presiona para la autocensura de los comunicadores. Son usuales e impunes el acoso y el asesinato de periodistas. En resumen, el actual régimen político es un obstáculo para el cumplimiento cabal de la legalidad y el ejercicio de los derechos democráticos amparados por la Constitución y normados por las leyes. Hay razones sobradas por las que debe ser sustituido por un régimen político nuevo que sea realmente democrático.
Esa es una gran tarea política y que puede hacer coincidir a muy diversas corrientes de la izquierda y a la mayoría de los ciudadanos. En la lucha por la democracia caben numerosos objetivos parciales donde confluyen muy distintas fuerzas. El actual régimen político es contrario con los intereses de los trabajadores, de la juventud y de la absoluta mayoría del pueblo. El antagonismo es una expresión central de la lucha de clases que vive nuestra sociedad. La política neoliberal es una agresión clasista de la oligarquía capitalista, agresión sistemática, estructurada, cotidiana, permanente y brutal. No se limita a la explotación capitalista normal y legal, esto es, a la apropiación del plusvalor producido por los obreros y trabajadores. La explotación se ha intensificado tanto en la producción como con los precios de monopolios en bienes y servicios, y mediante el saqueo, despojo y destrucción de las riquezas del territorio que son patrimonio común e histórico de todos los mexicanos. Para imponer la sobreexplotación de los trabajadores y arrebatar el patrimonio de la inmensa mayoría, la oligarquía financiera que comanda el sistema se vale de un sistema de mayor opresión política, cada vez más regresiva, centralizadora y oscurantista. El enfoque clasista de las contradicciones y conflictos sociales ha sido siempre atacado por las derechas. Luego, el relanzamiento capitalista en su ofensiva neoliberal, combinado con el fracaso del socialismo instaurado en la URSS y el este de Europa, fue aprovechado para considerar superada y finalizada la lucha de clases. Esa conclusión arbitraria tuvo eco en los discursos posmodernistas que se pusieron de moda, pero como todas las modas duraron poco. Resultaron estériles para interpretar la realidad que transcurría en ese tiempo. La realidad cambió y cambia aceleradamente y sigue necesitada de interpretaciones que sean útiles para la lucha contra la desigualdad, por derechos democráticos, por el socialismo, la liberación de las potencialidades de la humanidad y la preservación de la vida en el planeta. En este nudo histórico en que están atados los destinos de la humanidad, vuelven a tomar fuerza las aportaciones del marxismo. Este es uno de los hechos importantes de nuestros días, la gran inquietud intelectual y las acciones de rescate, de enfoques, actitudes, productos teóricos y experiencias políticas del marxismo, de los marxistas y de la izquierda del siglo XX, su vigencia y enseñanzas para el mundo y los luchadores de hoy. Se hacen más frecuentes y ricas las reuniones que ponen como objetivo el reencuentro con Marx, el estudio de las elaboraciones de otros estudiosos que continuaron en la ruta andada por Marx. Es mayor la comprensión de la importancia de la elaboración teórica como guía de la práctica política de los militantes y agrupamientos de la izquierda actual. Especial importancia ha tenido esta semana el seminario motivado por el centenario del maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Anoté en párrafos anteriores que un asunto central y urgente en esta fase de la historia de México es la de derrotar y superar el actual régimen político. Sin embargo, no está definido y mucho menos resuelto el cómo dar fin al sistema político caduco, cómo construir uno nuevo y mejor, con qué fuerzas sociales y políticas se pueden hacer esos cambios y las tareas que de ahí se derivan para los que estén de acuerdo en un enfoque similar. El otro gran hecho actual en nuestro espacio mexicano es la creciente participación de personas jóvenes en los movimientos sociales y políticos, desde distintas formas de accionar y muy diversas organizaciones y movimientos, desde las calles y barrios, en asambleas y pasillos de los centros educativos, desde la comunicación en red, pero también en las luchas de jornaleros, de sindicatos, de las comunidades. En muchas partes se ven a hombres y mujeres que por su edad son de distintas generaciones, adolescentes, jóvenes, adultos y gente mayor que tienen algo en común: la posibilidad real de construir en corto plazo una nueva generación política, y viene subrayado nueva generación política, la cual se alimentaría de distintas clases y estratos sociales, pero puede ser la fuerza portadora de los grandes cambios que requiere la sociedad mexicana de hoy, la cual, de constituirse, podría ser la izquierda mexicana del siglo XXI y la que podría definir otro rumbo para nuestro país. Esa probabilidad política tendría alcances históricos y la búsqueda de cómo concretarla bien vale todos los esfuerzos de los militantes de la izquierda actual, cualquiera que sea el grupo al que pertenezcan. A ella podrían dedicar sus empeños los estudiosos de la sociedad que no separan el trabajo académico de las necesidades que nos envuelven. Estudios específicos de uno u otro aspecto, pero también examen de conjunto de la sociedad actual, propuestas programáticas, lineamientos estratégicos y mejor conocimiento de lo que dinamiza hoy a los sectores de las masas.
Mucho está por hacerse en el terreno del estudio y la elaboración unida a la lucha política. Y en el camino actual sería útil rescatar experiencias de nuestro movimiento, de la izquierda del siglo XX. Tras esta afirmación general paso a un aspecto más preciso, pero no pequeño, tanto para los militantes que renuevan su bagaje de conocimientos como para los historiadores. Me refiero a investigar y estudiar en su contexto nacional e internacional el desenvolvimiento de la lucha de los socialistas mexicanos en una etapa muy complicada, cercana pero poco conocida, tratada con generalizaciones, cuando no con desdén y denostaciones. Me estoy refiriendo a experiencias y procesos de la segunda mitad del siglo XX. No es un ejercicio académico, sino de otra naturaleza, que puede dejar en claro una buena cantidad de contribuciones útiles para las tareas actuales de la izquierda, en especial a las tareas de elaboración programática, de las tareas políticas, de construcción de organizaciones. Esto es muy importante, pues nuestros días son de la izquierda desdibujada, sin programa ni organizaciones que estén no tan lejanas de lo que se requiere para satisfacer las necesidades y demandas democráticas. Enseguida dice, bueno, notas sin terminar la redacción, y ahí fue donde me pierdo un poco, ¿no? Dice, para los militantes que puedan hacerlo, y Leonel considera militantes en general a los que participan en el movimiento social en estructuras o no formales, dado que la izquierda como tal está muy dispareja en ese terreno, ¿no? Militante como comprometido, como que está involucrado y como que hace cosas. Entonces, para los militantes que puedan hacerlo, informarse bien de los hechos, preocuparse por tener presente su contexto, sus diversas conexiones con la situación que se vivía. Para los participantes que aún escriben y elaboran, es importante tratar de reconstruir el tejido de los movimientos y los procesos en desarrollo, dejar de lado protagonismos y justificaciones. Es decir, siempre cuando hablamos de nuestra propia historia somos los buenos, ¿no? Los otros, y ese sectarismo sigue. Todavía hay organizaciones que promueven la idea de que todos los demás son estúpidos menos ellos, ¿no? Creo que a eso se refiere. Para los historiadores, y ellos conocen su oficio de investigar y manejarse con rigor. Aquí no hay bronca. Del siglo XX, en su primera parte se ha estudiado más o menos y con los antecedentes. También los movimientos armados que actuaron políticamente y otros muy numerosos que apenas cubrieron etapas preparatorias sin poder desatar sus luchas armadas. Se ha recuperado parte importante de la pasión por el cambio, la ansiedad y premura por la revolución, pero no el fondo real en que se desarrollaba la sociedad mexicana, la clase obrera y las fuerzas de izquierda. Ahí la compañera Verónica tiene toda una historia del movimiento de las guerrillas, impresionante, una investigación. Pero, ¿cuáles eran los programas? Ese es también un dilema que tenemos. ¿Qué pensaban los compañeros con ese romanticismo, ¿no? Tenemos muchas acciones, pero bueno, ¿por dónde iba? Esa bronca, y por dónde va ahora también. Ya me perdí. Yo propongo que revisen, investiguen y examinen aspectos del trabajo del PCM desde los finales de los años 50. La lenta recuperación de los 60 y los años 70 y el proceso contradictorio de la unidad de los comunistas y socialistas en PSUM y PMS, finalmente su dilución en el PRD. Se habla mucho de unidad, pero esas muy importantes experiencias se han estudiado poco. Se tuvieron éxitos y fracasos en los grandes pasos de unidad y de renovación que esas iniciativas contenían potencialmente. Las contrariedades han hecho perder de vista lo que sí tuvo buenos resultados en su momento concreto y que no desenvolvió esa potencialidad y quedó en suspenso, como en un bache histórico, y que no debiera perderse como antecedente y como puntos de apoyo para las tareas de la izquierda en la actualidad y para reforzar su perspectiva. Dejo planteado el asunto y menciono algunas pistas y cabos sueltos. Hay en ellos aspectos positivos, límites y errores, lo que vale es rescatar lo positivo en los momentos de elaboración, de acción, de las publicaciones. Insisto en que varios de los procesos quedaron sin desarrollarse y planteamientos importantes se truncaron. Menciona aquí algunos de los que considera como los cabos sueltos. Dice, ¿cómo se interpretó lo positivo del 20 Congreso del PECUS?
que no se redujo al informe de Khrushchev, aquel en donde dijo que Stalin había hecho muchas cosas, ¿no? Hubo tesis claves para el desarrollo político de esos años, como la idea de que una nueva guerra mundial no era inevitable, la posibilidad de la diversidad de vías al socialismo, incluida la vía pacífica, los problemas de la violación de la legalidad socialista, etc. Luego, una lucha interna del 57 al 60 dentro del Partido Comunista Mexicano para unir al partido y a la dirección saliente y a los comunistas del Partido Obrero Comunista Campesino Mexicano, el PECOM, los poquitos le decían. Los poquitos eran el PECOM. Bueno, dice, estudiar el proceso de los años 50, la recuperación y renovación del PCM desde el 13 Congreso hasta la fusión en el PSUM, o sea, del 60 al 81. En este curso, el proceso de elaboración de propuesta programática por una nueva revolución, línea política, de participación y construcción de movimientos y organizaciones de masas. Recordar aquí el 19 Congreso, las tesis, aquellas que se hicieron, 32 tesis, si no mal recuerdo, que hablan de cultura, que hablan de género, que ninguna de las organizaciones actuales tiene ese discurso, ese análisis, y que siguen vigentes la mayoría de ellas. Por ejemplo, y hay otra serie de conclusiones que se dieron en esos eventos. Dice, la conquista de independencia política y de renovación ideológica, elaboración de línea, posición independiente entre la invasión de Praga y Afganistán. O sea, la política que tuvo el partido en su autonomía ideológica, ¿no? Dice, la Revolución Cubana, el 68 mexicano, que eso Arturo lo tiene en la agenda. Lo de la primavera de Praga como un intento de despedazar el intento para reformar el socialismo, ¿no? Luego, las tesis sobre los programas de desarrollo del partido en 1970, el dogmatismo como problema cognoscitivo, no solo y no tanto como derechismo político. O sea, decíamos que el dogmatismo derechiza, pero también nos recetábamos, decía, es que Lenin dice esto, bueno, es que Marx dijo aquello, y no llegábamos a nada. Y eso sigue sucediendo en algunos sectores. Y en otros, el problema es que no hay ninguna referencia, ¿sí? Entonces, hay que verlo históricamente. Dice, con la falta de tradición teórica del movimiento obrero mexicano, o sea, no hay una elaboración que sustente. Así fue y así sigue. El autoexamen crítico emprendido a partir de entonces. Esto viene iniciando por Arnoldo Martínez Verdugo en Trayectoria y Perspectiva, si lo menciona Leonel. Una cuestión autocrítica. Y sí, la lucha por la democracia en todos los aspectos de la vida social, las 32 resoluciones políticas, la campaña del 82, las tesis para la campaña del 82, asumir y conceptualizar la crisis del marxismo, la adopción del concepto de poder obrero democrático en lugar de dictadura del proletariado. Las lecturas, cultura política, música, literatura, poesía, cine, de los comunistas mexicanos de los años 60 y 70. La labor editorial de ediciones de cultura popular y la apertura al boom de producción de esos años. La teoría de la dependencia, todo lo que se fue estudiando. Las publicaciones como en Historia y Sociedad, la revista Socialismo, Teoría y Práctica, El Machete, Memoria, la formación de los centros de investigación de estudios del socialismo, el CEMOS, que ahora lo dirige nuestra camarada Elvira, el Centro de Estudios de la Economía Nacional y, finalmente, abordar la ruptura cultural y política con las nuevas generaciones, que eso es un punto de cierre, pero también la inflexión que nos daría algo programático. Ahí concluye el documento que ha enviado el camarada Marcos Leonel Posadas. Muchas gracias.